Les damos la bienvenida a esta actividad online gratuita que desde la Dirección de Educación Continua y en conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales y el Departamento de Psicología hemos organizado. Nuestra intención en este espacio es poder ofrecerles una nueva posibilidad para que continúen aprendiendo sin importar dónde estén y para cada momento de su vida. Bienvenidos. Les recordamos a los asistentes, por favor, silenciar el micrófono para continuar con la actividad. Iniciaremos con la intervención de la profesora y finalizaremos con una ronda de preguntas. Durante la webinar pueden enviar sus preguntas al PIR o espacio de preguntas y respuestas. Solo estas preguntas se tendrán en cuenta. Les recordamos que para el soporte técnico deben escribir por el chat. El día de hoy nos acompaña la profesora María Alexis Martínez Segura. María Alexis es psicóloga de la Universidad de los Andes con maestría en Psicología Clínica y de la Salud de la misma universidad. Además, cuenta con una certificación del Mindfulness Based Professional Training Institute de la Universidad de California en San Diego. María Alexis, bienvenida. Buenas tardes a todos. Me disculpo, tuve un problema con el audio. Espero ya me estén escuchando. Muchas gracias a José por su presentación y a Educación Continua por hacer este espacio posible para todas las personas en este momento. Por favor, me ayudan con la presentación, avanzando las diapositivas. Bueno, quise empezar con esta frase de Viktor Frankl y es: ¿qué ocurre cuando estamos en momentos en los que no podemos cambiar las situaciones? Creo que esta es una de las características más importantes de la situación por la que estamos pasando en este momento, y es que no está bajo nuestro control el cambio de la situación en general. Y por eso de allí surge la necesidad o el desafío de cambiarnos a nosotros mismos en una situación como esta. Es así que vamos a hablar del mindfulness como una herramienta que nos permite afrontar mejor en general las crisis, pero vamos a aterrizarla de manera muy particular a la crisis que estamos viviendo en este momento. Quiero conversar entonces durante estos 40 minutos aproximadamente, y luego tendremos el espacio para las preguntas, sobre qué es una crisis en general, cómo reaccionamos los seres humanos frente a las crisis, cómo podemos afrontarlas mejor o qué podemos desarrollar para afrontar mejor esos momentos de crisis. Luego, ya habiendo comprendido el panorama de la crisis, vamos a empezar a entrar en lo que es mindfulness, en inglés, pero que en algunos momentos me voy a referir a esta práctica como conciencia plena, y luego vamos a llevar de una manera muy básica el mindfulness a las actividades de la vida cotidiana para que podamos pues como llevarnos algo de este espacio. Entonces, arrancando por la definición de crisis, quise arrancar por la definición más básica, y es la de la Real Academia Española, en donde se define como un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o en una situación, o la manera en que estas, sea el proceso o la situación, son apreciadas por las personas. Esta definición tan general nos da elementos importantes. Es un cambio profundo y de consecuencias importantes. Ya pasando a una definición más desde la psicología, la crisis se define como un síndrome agudo. Cuando hablamos de agudo es que tiene un punto muy claro en el que inicia, y también su forma de crecer es muy súbita o rápida. Y aquí entonces empezamos metiéndonos en términos familiares para la psicología. Una crisis es un síndrome agudo de estrés caracterizado por una ruptura brusca de la vivencia de continuidad, y por eso requiere una respuesta activa que básicamente podríamos aterrizarlo a un proceso de cambio. Lo primero que yo quisiera decir es que todos hemos vivido crisis a lo largo de nuestra vida. Todos hemos tenido un momento en el que no nos esperábamos y terminó una relación de pareja. Todos hemos tenido un momento en el que de manera súbita cambió nuestra situación económica, o murió un ser querido, digamos, sin estar preparados. Y por eso todos, de algún modo, tenemos maneras de afrontar las crisis.
Ahora, ¿cómo reaccionamos las personas a las crisis? Si ustedes aquí ven en la diapositiva que hay un caminito, lo primero que quiero decir es, este camino no es lineal, es decir, todas las personas pueden oscilar entre algunos de estos elementos y me voy a permitir explicar cada uno porque creo que es importante y además es muy importante en función de la crisis que estamos viviendo ahorita. Entonces, partiendo de entender la crisis como un obstáculo o una dificultad que la persona encuentra para conseguir sus metas o vivir su vida como la solía viviendo, necesita de algún modo resolver esa situación y lo intenta con los recursos que tiene, es decir, con las estrategias habituales. Entonces, lo primero que va a ocurrir, y es lo que está pues como en esta cadena iniciando, es que va a haber una reacción de estrés. Yo aquí quisiera decir que el estrés no siempre es una respuesta negativa. De hecho, el estrés es adaptativo y nos permite funcionar muy bien frente a situaciones de alta demanda, es decir, frente a situaciones en las que necesitamos lo mejor de nosotros. Ese estrés se puede manifestar de muchas maneras. Hay gente que le puede dar desde dolor de estómago hasta dolor de cabeza, hasta sensación de estar completamente paralizado. Digamos que aquí estoy hablando como de la parte muy física, que en otras personas se percibe como una sensación de shock. Es decir, yo como que no me di cuenta a qué horas esto pasó. Con frecuencia esto va seguido o acompañado por un momento en el que uno pelea con la realidad y entonces como que piensa en los hubiera, en los debería, y aquí yo creo que la frase más común es esto no puede estar pasando. ¿En qué momento llegó a esto a mi vida sin yo darme cuenta? Y esto tiene un componente súper importante que vamos a abordar ahorita y es la dificultad para aceptar esa realidad tal cual llegó y esa necesidad como que tenemos de querer devolver el tiempo y que las cosas sean igual que antes y en esa necesidad caer mucho en esto no debería estar pasando, esto no puede estar pasando y si yo hubiera hecho tal cosa o si yo hubiera hecho tal otra, esto no estaría ocurriendo. Lo que va a pasar inmediatamente después, les recordamos a todos de verdad silenciar sus micrófonos, que tenemos por ahí unos audios que rondan. Lo que pasa con frecuencia es que intentamos resolverlo de la manera que usualmente lo hacemos. Entonces yo aquí voy a aterrizarlo a la crisis de este momento y es ese momento que estamos viviendo en donde intentamos tener una vida igual que antes, pero en casa. Entonces yo no sé si ustedes ya han estado familiarizados con el gran reto que es trabajar, cuidar de la casa, en la educación de los hijos, todo en el mismo paquete, en el mismo lugar y tratar de hacerlo todo igualito como lo venía haciendo. Y ahí es donde uno se siente un poco impotente porque se da cuenta que las formas en las que usualmente resuelve las cosas tal vez no están funcionando en esta oportunidad. Incluso la crisis actual, que en esto quiero ser un poco enfática, supone grandes cambios en relación a la manera como usualmente manejábamos nuestro malestar. Yo quisiera que ustedes se pregunten a ustedes mismos cuántas veces cuando estaban pasando por una situación difícil, iban más al gimnasio o salían más a comer con amigos, o de pronto si tienen alguna creencia religiosa particular, iban a cultos o a ceremonias religiosas que les permitían también encontrar allí una fuente de apoyo, una fuente de claridad. Puede ser desde salir a caminar con frecuencia, en muchos de mis pacientes pasa eso, y es, yo antes cuando me sentía embotado lo que hacía era salir un momento y caminar y dar una vuelta, eso ya no se puede hacer. Entonces, obviamente, los cambios que genera la crisis hace que las personas tengamos, ¿me están escuchando? Tengo algunos ahí comentarios, algunas personas escuchan bien, otras no, es posible que tenga que ver pues con el internet y esperamos pronto recuperen el audio. Esa impotencia y esa desesperanza de ver que lo que usualmente hacía ya no funciona. Puse ahí en el mismo nivel el escapar de la situación porque a veces no hay esa sensación de impotencia o de estar sintiendo que las cosas no funcionan o que yo no puedo hacer nada para cambiar esto que me genera tanto malestar, sino que, por decirlo de manera muy coloquial, más bien me hago el loco.
Entonces lo que hago es, y yo ahí puse activo y pasivo porque hay formas de hacerse loco muy claras, como lo son el consumo de sustancias, los atracones de comida, el postergar el trabajo y hacer mucha procrastinación y hacer de cuenta que nada está pasando, y entonces básicamente involucrarme con muchas actividades que me hacen sentir que todo está bien, cuando en el fondo no estoy bien, pero yo estoy maquillando un poquito la situación. Y hay otra forma que es un poco más difícil de encontrar y que con mucha frecuencia los psicólogos advertimos sobre ella, y es cuando yo escapo de la situación a través del pensamiento. Y esto básicamente es cuando yo me sobrepreocupo por la situación. Entonces, yo siento que yo no estoy escapando o haciéndome loco frente a las cosas, porque ¿cómo me vas a decir que yo estoy escapando si yo paso 8 horas del día viendo las noticias, informándome de todo lo que está pasando, y yo ya fui, hice todo el mercado, y yo ya me compré, vamos a usar el chiste más grande de todo esto, que no es un chiste, es una situación delicada, y es ya me compré todo el papel higiénico del año, y ya hice todo lo que necesitaba hacer para tener el control de la situación? Y yo les pregunto, ¿realmente esas medidas funcionan en el sentido de que resuelven la situación? Pues no, lo único que me están dando es como esa falsa sensación de seguridad, porque yo de manera pasiva, a través de mi preocupación, de mi ansiedad, creo que tengo el control de la situación. Yo aquí les estoy hablando de lo problemático, pero les prometo que ya viene lo que sí deberíamos hacer y como la solución para quienes se identifiquen con algunos de estos patrones y quieran cómo encontrar la manera de resolverlo mejor. Y entonces el siguiente paso, como les dije, esto no es lineal. Entonces hay una persona que puede empezar por el escapar de la situación y hace de cuenta que aquí nada está pasando y se toma esto como unas largas vacaciones. He tenido pacientes que se toman esto como unas vacaciones y simplemente ven mucho Netflix, se empiezan a acostar a la 1 o 2 de la mañana, se levantan a las 11 del día y desordenan todas sus rutinas y dicen, no, esto está perfecto, aquí nada está pasando. Entonces podemos empezar por otro lugar y luego devolvernos. Esto no es lineal. Pero finalmente, cuando llegamos a enfrentarnos con la necesidad de resolución, pues necesitamos herramientas efectivas, y sobre todo necesitamos, y creo que la siguiente diapositiva nos va a llevar a entender aún mejor este ciclo del que estoy hablando, pero el punto o el hito, si ustedes lo ven, es la aceptación. Entonces, cuando vemos aquí en esta imagen que encontré hoy, me gustó mucho, el impacto emocional de la crisis, lo primero que ocurre, y aquí imagínense que está el estado emocional de la persona. Entonces llega la llamada, aquí hay un virus en China, eso nos llegó sobre enero más o menos. Yo creo que muchos de ustedes ni siquiera lo vieron en enero, fueron conscientes de eso en febrero, cuando empezó a salir en las noticias que había un aislamiento y demás. Y en ese estado de negación uno dice, eso no va a pasar aquí, eso aquí no es, pero empieza uno a preocuparse un poquito y por eso nuestro estado de ánimo empieza a afectarse un poco. Luego llega la rabia, porque no han tomado las medidas antes. Entonces, cuando ya llega el primer caso a Colombia, cuando ya vemos que hay casos alrededor, entonces ahí sí empieza la ansiedad y el miedo de decir qué va a pasar y si yo me enfermo y cómo es esto, y venga a ver si esta es la curva en Colombia, cómo fue la curva en otras regiones, y empieza esta necesidad de información. Y allí es donde viene la necesidad de aceptar la situación, y aceptar no es igual a sentirse bien. Yo en este punto quiero ser muy enfática, porque con frecuencia cuando hablamos de aceptación, las personas dicen una de dos cosas: o es que es imposible aceptar porque yo me sigo sintiendo mal con esa situación, entonces ¿cómo la voy a aceptar? Un impedimento. O el otro es pensar que la aceptación es resignación. Y entonces las personas dicen, ¿cómo así? Entonces yo me resigno a que me voy a enfermar y a que no voy a hacer nada alrededor de eso, y que lo que pase pues tenga que pasar. Tampoco es esa la solución. Ya les voy a hablar más de qué es este componente de aceptación, pero en este reconozco mis sentimientos, y por eso ahí dicen que estoy triste, o estoy ansioso, o estoy preocupada, y reconozco también que estoy vulnerable, es decir, esta situación me está tocando de algún modo, desde lo emocional. Y solo allí es que surge la posibilidad de empezar a avanzar en términos de nuestra forma, y volvámonos a la frase que estaba en el principio,
empieza a surgir ese desafío de cambiarnos a nosotros mismos para afrontar la situación que no podemos cambiar. Y esto pues genera la necesidad de nuevos hábitos o nuevos recursos en los que yo me cuido, veo oportunidades. Ahorita le voy a dedicar un espacio a esto de las nuevas oportunidades y de las formas en las que puedo aprender de esta situación, ayudo a otros, confío en lo que estoy aprendiendo. Y cuando esto pase, y por ahí hay una frase muy común que esto también pasará, me he dado cuenta que he aprendido de esta situación y que esta es otra crisis en mi vida que me ha enseñado más cosas sobre todo y lo más importante, sobre mí. Entonces, yo quisiera de manera muy práctica y para hacerlo rápido y poder pasar a nuestro tema central, que es mindfulness, pero yo creo que no podíamos hablar de mindfulness sin entender qué era una crisis, cuál es una forma equivocada de manejarlo y cómo entonces necesito manejarla o puedo manejarla mejor. Ya para aterrizar, entonces quiero hablar de estos tres conceptos. El primero, que es el concepto de aceptación radical, es un término que se está utilizando de manera reciente, pues medianamente reciente, hace un par de décadas en la psicología y que se ha visto muy, o como un eje central más bien, de la regulación emocional o, por decirlo de una manera más coloquial, de un manejo adecuado del malestar. ¿Qué implica la aceptación radical? Como empezar a diferenciar entre el sufrimiento y el dolor. Por ahí seguro han visto de estas imágenes en internet que dicen que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento opcional, y uno queda un poquito confundido con eso de cómo así, pero entonces ¿cuál es la diferencia del dolor y el sufrimiento? Y básicamente lo que se plantea en la aceptación radical es incluir nuestras propias emociones, yo se los decía ahorita, nuestra ansiedad, nuestro miedo, nuestra rabia. Cuando hablo de rabia, entra tanto la rabia con el gobierno, si es que la hay de algún modo, como la rabia con la persona con la que vivo porque no ayudan los quehaceres de la casa y yo siento que estoy cargada. Todas las emociones entran allí. Entonces, ese aceptar mis propias emociones y no luchar contra ellas en el sentido de yo no debería estar así, yo debería estar manejando esto mejor, y obviamente no luchar contra la misma situación de esto no debería estar pasando, eh, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro. Esta aceptación radical es la que me permite no sufrir en la medida en que no estoy enganchado con la necesidad de cambiar algo que a la larga no puedo cambiar, ¿sí? Y ese es el pedazo fundamental del sufrimiento. Entonces, la mayoría de veces el sufrimiento tiene que ver con esa lucha que tenemos con nuestros propios sentimientos o con las situaciones que no podemos cambiar y va más allá en términos de aceptar lo que estamos sintiendo y aceptar el bajo control que tenemos sobre una situación que nos excede. Esto de la aceptación es más una decisión, entonces, no es algo que se hace tan desde la emoción, sino más desde la razón y es decir, pues bueno, ya está, esto es lo que hace. Y creo que es muy importante mencionar que la aceptación no es algo duradero en el tiempo, como que yo ya acepté que esto es lo que hay y entonces ya nunca más entro en esa lucha y en esa resistencia que quisiera que fuera diferente. No, hay días y momentos en que yo voy a decir, ay, yo quisiera que esto se acabara ya. Y eso no quiere decir que no lo estoy aceptando, quiere decir que necesito recordar la decisión que tomé. Entonces, ese es el componente de aceptación radical. Estos tres componentes van de la mano, son engranados, es decir, en la manera en que trabajo en uno, los otros también se van a potenciar o van a funcionar mejor. El segundo es enfocarse en el momento presente. Entonces, si nos devolvemos al tema de la aceptación radical, la negación o la evitación de la situación oscila entre el pasado y el futuro. ¿Cómo me doy cuenta que no estoy aceptando? Porque pienso en lo que hubiera podido hacer o pasar de manera diferente, o estoy completamente enganchado en mi angustia de lo mal que podrían salir las cosas. Ahí es un componente de que no estoy en la aceptación. Cuando yo estoy en la aceptación, definitivamente necesito estar más en el presente, en lo que está hoy, aquí y ahora. Tengo mucho miedo porque me puedo enfermar. Es una posibilidad.
es aceptable que tengas miedo y que te asuste eso. Pero lo que también es cierto es que en este momento no lo estás. Que en este momento te estás cuidando de ti, estás tomando todas las medidas y por eso ese anclaje al presente es tan complementario a la aceptación. Ese anclaje en el presente nos va a permitir, primero, tomar un poquito de distancia frente al problema y ver las otras cosas que están ocurriendo, ver, ¿por qué no?, también lo positivo que tiene este momento, qué cosas puedo aprender, qué cosas para las que quise tiempo y no podía hacer, e incluso también valorar otras cosas que en otro momento yo también dejaba pasar porque no estaba conectado con ese momento. Entonces, enfocarse en el presente implica la conexión con lo que está ocurriendo en este momento y esa conexión se puede dar tanto para lo que disfruto como también para lo que no, también para esos momentos en que estoy cansado, en que quisiera salir a dar esa vuelta, en que quisiera ir a la iglesia, en que quisiera volver al gimnasio, en que quisiera volver a salir a comer con mis amigos. Ahí desde la aceptación me enfoco que en este momento lo extraño y que me da algo de nostalgia no poderlo hacer, pero paro allí, no me quedo en él. Y si yo hubiera, y es que como esto está pasando y bla, 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 y luchando, sino que me quedo en la aceptación del momento presente, lo que estoy sintiendo en este momento, pero también la realidad de este momento. Y aquí surge el tercer elemento, y es el darme cuenta que hoy, en este presente y aceptando la realidad que está ocurriendo, necesito tal vez desarrollar cosas diferentes. Puede ser aprender cosas, desde aprender a cocinar hasta aprender a manejar la tecnología. Les pregunto a cuántos de ustedes habían ingresado de pronto a un webinar antes por esta plataforma y hoy fue una nueva oportunidad de hacer eso y seguramente la próxima vez dicen, ah, sí, yo ya he ingresado una vez por esa plataforma y ya sé cómo hacerlo. Y sobre todo centrarme en lo que sí puedo controlar. Yo no puedo controlar cuándo va a acabar la cuarentena, yo no puedo controlar cómo va a subir el número de personas que lo tienen, pero lo que sí puedo controlar es cómo cuido yo de mi salud, cómo estoy pendiente de lo que a mí me hace bien. Por ejemplo, si yo sé que a mí me hace bien hablar con mis amigas del colegio y que teníamos una vez al mes una cita para tomarnos un café, pues entonces esa cita debo mantenerla y debo ver cómo utilizo la tecnología, aprendo a usar otras aplicaciones, aprendo a usar otras cosas para favorecer ese espacio. Entonces, no tanto centrarme en lo que no puedo cambiar y en esa lucha, sino desde la aceptación y desde el momento presente, empezar a encontrar nuevas formas en las que puedo hacer las cosas. Entonces, para resumir, estar presente y responder desde la novedad, desde la curiosidad. Esos son como los tres elementos. Con esos tres elementos quiero finalmente, o más bien por fin, llegar a lo que es el mindfulness. Entonces, el mindfulness es una práctica meditativa, mindfulness o conciencia plena, para de pronto utilizar un término que nos sea más familiar al ser en español. La conciencia plena es una práctica de meditación que llegó a Occidente con la intención de estudiarse científicamente por fuera de cualquier creencia religiosa y llevándolo netamente a una práctica desde el proceso de la atención. Entonces, miren que Jon Kabat-Zinn, que es el científico que lo trajo como al mundo occidental, lo definió así. Poner atención de manera particular, quiere decir con estas tres características. Con intención, yo decido o pongo la intención en a qué le voy a poner atención. En el momento presente, en lo que está pasando aquí y ahora. Y sin juzgar. Este componente de juzgar es muy importante con lo que hablábamos ahorita de no aceptar. Y es que tenemos pues como tenemos siempre la intención de acercarnos mucho a lo que nos gusta y de alejarnos o de rechazar lo que no. Cuando yo no me relaciono con las cosas desde el gusto y el desagrado, sino desde lo que es, va a ser distinto. Entonces, voy a utilizar un ejemplo simple.
Esas personas que siempre, y digo esas personas porque no estoy dentro de ese grupo, pero seguro podría encontrar otro ejemplo en el que sí esté, las personas que siempre toman el café, la aromática, el chocolate, la bebida que sea con azúcar, y un día llegan a un lugar donde les ofrecen el café o les ofrecen la aromática. Es un lugar donde no tienen mucha confianza, donde no es así como la casa pues de la mamá ni de la tía de uno, sino que está conociendo a la suegra y como para ponerle un tinte relacional importante, y le sirven el café o la aromática, no le ofrecen y no hay azúcar ahí, y pues uno quiere agradar y no poner mucho pereje, entonces uno dice pues me lo voy a tomar así, ¿cierto? Si yo me lo tomo desde la idea de, ay, a mí no me gusta y sin azúcar como es de amargo este café y no sabe rico y no sé qué, pues todo el tiempo voy a estar en ese discurso interno y ni siquiera le voy a poner atención a cómo me sabe, probablemente ni siquiera le voy a poner atención a la conversación porque estoy tratando de no hacer mala cara por lo que no me gusta y no me voy a dar la oportunidad de estar en ese momento presente. ¿Cómo sería tomarse ese café mindful o con conciencia plena? Tomándoselo, dándose cuenta que eso, que es, digamos, una, un sabor que no suelo probar, porque siempre lo tomo con azúcar, y permitiéndome explorar cómo es. Entonces, es amargo de pronto, pero ¿será que también es ácido? ¿Será que tiene algunas otros tintes y otros sabores allí? Por ejemplo, además de amargo y es ácido, ¿qué tan caliente está? ¿Cómo huele? A eso se refiere en el momento presente y sin juzgar. Y para no hacerlo más largo la explicación, creo que el qué y el cómo ayudan mucho a entenderlo, y es el qué implica que lo que voy a hacer en un ejercicio de conciencia plena es observar, describir y participar. Cuando yo les hablaba ahorita del café, yo les decía darme cuenta si está amargo, ácido, si está caliente, si no lo está. Yo puedo hacerme esa descripción adentro y así estar más involucrado con la experiencia, y ese componente de participar no tiene que ver con levantar la mano en clase para decir cómo está, sino con realmente estar allí con la experiencia de tomarme el café, con intención, sin juzgar y con atención plena. Yo quiero que de manera muy breve experimenten algo de esto, y es que les voy a pedir a todas las personas que sin hacer ningún cambio, eh, se den cuenta cuáles son los puntos de contacto de su cuerpo con el piso, la silla, si están acostados, la cama, si están de pie, pues el piso. Quiero que traten por un momento de simplemente llevar su atención a darse cuenta cómo está apoyado su cuerpo en la tierra. Y cuando digo la tierra, pues digo en el suelo y con la gravedad. Y quiero que se permitan allí observar cuáles son esos puntos, dónde es donde más sienten el peso, dónde es realmente donde está la fuerza del peso de su cuerpo y dónde lo están apoyando. Haciendo eso, ya hicieron mindfulness, ya hicieron conciencia plena. Simplemente llevaron su atención con intención al momento presente, y pues yo creo que sin juzgar, porque no creo que haya habido muchos juicios alrededor de cómo estaban sentados o algo así, aunque los pudo haber. Y la idea es ser consciente de ellos también cuando ocurre. Entonces, quiero como que traigan de una manera muy simple a su definición de mindfulness o a la comprensión de esto, que en una de las traducciones que se ha hecho del budismo, de la palabra, se ha hablado de que el significado tiene que ver con recordar, pero no con recordar el pasado, porque recuerden que el pasado no es lo mindful. ¿Se acuerdan que estar en conciencia plena es estar en el momento presente? Sino recordar en términos de siempre acordarme que mi intención es estar aquí ahora. ¿Me hago entender? Es decir, que
durante el ejercicio que vamos a hacer, porque vamos ahora a hacer una práctica corta, la única intención es volver aquí ahora. Y lo digo volver porque se van a ir, porque uno no se da cuenta que ahora se distrajo con que no ha hecho la comida, con que se le olvidó mandar un correo, con lo que sea que los distraiga, y apenas ustedes se dieron cuenta que se fueron de esa intención, van a recordar que la intención es estar aquí ahora. Lo vamos a hacer entonces con atención consciente, es decir, observando dónde está mi atención, con aceptación de lo que hay. Alguien por ahí dijo, tengo una mala postura, estoy mal sentada. Bueno, pues aceptémoslo, así me siento yo cuando no me doy cuenta qué tan bien o qué tan mal sentado estoy. Entonces, aceptación de lo que hay en este momento. Ecuanimidad quiere decir no desde la idea de me gusta o no me gusta, sino desde el observarlo tal y como es, y en esa medida trabajar el hecho de ser un poquito más flexibles con ustedes mismos. Voy a utilizar aquí una campanita, se las voy a mostrar. Esta campanita, la única intención que tiene es que el sonido es lo suficientemente prolongado como para que yo pueda ayudar un poquito a mi atención en la medida en que lo escucho, lo escucho, lo escucho, lo escucho, hasta que cada vez se hace más bajito, más bajito, más bajito, y la idea es seguirlo todo con la atención, ¿sí? Con plena intención, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, hasta que ¡pum! Se va. Y en el momento en que se va, yo les voy a empezar a dar las instrucciones, quienes puedan de verdad en su casa soltar otras cosas que estén haciendo, estar en conciencia plena de este pequeño ejercicio que vamos a hacer y no hacer nada más, lo invito a hacerlo. Entonces, el único objetivo de esta campanita es que nos ayude la atención y que por otro lado sí nos va a señalar cuándo inicia y cuándo finaliza. Entonces, pues cuando yo la toque por segunda vez, quiere decir que finalizó el ejercicio. Entonces vamos a arrancar. Y quiero que lleven su atención de manera consciente en el presente y sin juzgar a la respiración. Quienes les ayude a cerrar un momento los ojos, está bien, yo les voy a decir en qué momento lo pueden abrir, y quienes no lo quieran hacer, también está bien, pueden mantener sus ojos abiertos y van a seguir cada instante de su respiración. Puede ser escogiendo un lugar del cuerpo en donde se haga evidente cada inhalación y cada exhalación. Este lugar puede estar en su nariz, en su garganta, en su pecho, en su abdomen. Busquen dónde está. No tienen que respirar más profundo, no tienen que respirar lento, simplemente observar la respiración tal y como ocurre en este momento. Durante el ejercicio van a haber pensamientos, distracciones. Recuerden en ese momento volver al foco de atención. En este momento yo les he dicho que el foco de atención es la respiración. No pasa nada, no lo están haciendo mal, no es que sean malos para esto. Es lo normal, es lo que ocurre. Y ahora quiero que traten de expandir esa atención ya no solamente a la respiración, sino a su cuerpo. Y si quieren pueden imaginarse una luz tipo escáner que va desde la coronilla y esta luz empieza a atravesar todo su cuerpo hasta llegar a la punta de los dedos de sus pies. Pásenla varias veces y mientras la van pasando reconozcan sensaciones de temperatura, sensaciones de tensión, de presión, de dolor si las hay. Y acuérdense que no es un dolor horrible, es un dolor tipo
depresión o es un dolor más de quemón? ¿Cómo se siente ese dolor? Permítanse observarlo y describírselos a ustedes mismos, sin ponerle categóricos de bueno, malo, feo, horrible, sino simplemente observar. Pasen un par de veces por todo su cuerpo. Yo, por ejemplo, siento un poco de frío en las manos, específicamente en las puntas de los dedos. También siento un poco de dolor en la parte baja de mi espalda. Es un dolor leve que se siente más como una presión. También tengo un poco de frío en los pies y tengo un pie, el izquierdo, un poco dormido, con un cierto hormigueo. Les comparto lo que está pasando en mi cuerpo para ejemplificarles un poquito cómo debe ser ese reconocimiento. Si en algún momento les es muy difícil, se están distrayendo, vuelvan a la respiración. Ahora en ese proceso de recorrido que han hecho por su cuerpo, quiero que se conecten más que con sensaciones físicas, con emociones. Quiero que traten de buscar si en este momento hay alguna emoción presente en su cuerpo. Yo, por ejemplo, estoy un poquito ansiosa porque este es un momento en el que estoy hablando frente a muchas personas y entonces siento una leve sensación de vacío en la boca del estómago, siento que mi corazón está ligeramente acelerado y ahí es donde en mi cuerpo me doy cuenta que estoy algo ansioso. Tal vez el frío de las manos también veo que está como relacionado con esa ansiedad. También observo que mi respiración está un poco acelerada y básicamente eso es lo que observo de mis emociones. Cada uno tómese un momento para sentir la emoción que está presente. Si no hay ninguna, observen su respiración. Ahora quiero que lleven esa atención consciente más a su mente, a sus pensamientos, a lo que hay, a lo que sea que esté ocurriendo en este momento en su cabeza. Y los observen como algo que está ocurriendo de manera transitoria, porque hace parte solo de este momento. Que lo observen igual que observaron el frío en sus manos, o el hambre en su estómago, o el dolor de espalda. Observen sus pensamientos, si quieren pónganle un nombre. Y ahora soltando un poco lo que está en nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestros pensamientos, vamos de manera consciente a volver a la respiración. Revisen si ese lugar que escogieron al principio del ejercicio aún es el lugar donde se hace más evidente. Y si ya no lo es, cambien de lugar. Es un nuevo presente. Y observen cada inhalación y cada exhalación.
poco a poco, en la medida en que quieran. Quienes hayan cerrado los ojos pueden volver a abrirlos. Con frecuencia, cuando se hace una práctica como esta, las personas reportan o refieren que se relajaron un poco, que se sintieron más tranquilos. Yo quisiera, ya para ir cerrando, mencionar que el mindfulness o la práctica sobre la conciencia del momento presente no busca o no tiene como objetivo central la relajación. Sin embargo, en algunos momentos, cuando somos más conscientes del flujo de lo que sentimos y de lo que pensamos y llevamos la atención ahí, somos capaces de manejar de manera adecuada esas emociones y esos pensamientos, y eso muchas veces se traduce en relajación, pero no es el principal objetivo. ¿Cuál es el principal objetivo? Aceptar, estar presente y entender cómo debo responder. Y quiero que eso quede en sus cabezas, porque finalmente es eso que les mencioné de la manera efectiva o eficaz de manejar las crisis. Como les decía, ya para ir cerrando, quiero brevemente contarles de las formas en las que pueden empezar a practicar, sobre todo aquellas personas para las que es totalmente nuevo esto del mindfulness, y es la única manera de hacerlo no es como lo acabamos de hacer, no es con un ejercicio de ojos cerrados, sino que es en cualquier actividad en la que podamos estar presentes con intención y con esa aproximación de no estar diciendo todo el tiempo lo que está bien y lo que está mal, sino más con una mente de principiante en donde tengo curiosidad por ese momento. Y podríamos entonces decir que una de las mejores distinciones de los tipos de práctica de mindfulness son lo que se llama práctica formal, y aquí les puse una imagen de una foto que es un poco como nos lo imaginamos, y es esta práctica de sentarnos a hacer un ejercicio como el que acabamos de hacer. Esos ejercicios yo puedo aprender a hacerlos de manera autodidacta, o puedo ayudarme con audios o aplicaciones o alguien que lo dirija como lo acabo de hacer yo. Y la otra manera de hacerlo es la informal. Y acá puse una señora que está haciendo como que una masa para pizza. Bueno, a mí de entrada masa para pizza no es algo que de una yo diga, uy, sí, eso es algo que voy a hacer apenas cuelgue esta llamada, porque no tengo mucha claridad sobre cómo se hace, pero ahí pueden estar los nuevos aprendizajes y seguro puedo buscar una receta. Pero más lo que quería mostrarles en esta imagen es claro que esta mujer está haciendo algo cotidiano. Ahí atrás se ven las ollas, ahí atrás se ve la cocina, y uno seguramente puede hacer esas actividades cotidianas con atención, estando en ese momento presente y permitiéndose explorar sin decir me gusta y no me gusta todo el tiempo, sino cómo es cada uno de esos momentos. Para cerrar, entonces, les quiero dar algunas sugerencias de cómo podrían hacerlo. Escuchar de manera atenta la música o sonidos, poner una canción que les guste y realmente entregarse al momento de la escucha. Atender a sensaciones corporales, ese lo acabamos de hacer, pero lo pueden hacer en otras actividades. Quienes estén haciendo actividad física, lo pueden hacer en esos momentos. Cuando uno se baña, por ejemplo, hay un montón de sensaciones físicas de la temperatura, del correr del agua, entonces esas se las recomiendo. Conectar en la interacción con otros. ¿Cómo me gustaría detenerme otros 40 minutos en una charla sobre cómo conectar en la interacción con otros en un momento como este? Pero simplemente les quiero decir, cuando llamen a su mamá o cuando quienes están acompañados durante la cuarentena, cuando pasen con una persona que tengan por allí en un momento tenso del día, porque no sé, se hizo tarde para algo, porque ya todos están cansados de estar ahí, conecten con el otro, hagan contacto visual, dense cuenta de los gestos del otro, escuchen, tómense un momento para parar lo que están haciendo y mirar a sus hijos, mirar a sus parejas, mirar a sus familiares y escuchen lo que está ahí, que siempre esta práctica es útil en la conexión con el otro.
Noten la experiencia de comer, por favor no digan que por el curso de mindfulness tienen que comerse una torta de chocolate todas las tardes para poder hacer mindfulness, pero en su experiencia de comer sus alimentos habituales o puede ser esos gusticos que nos damos, traten de hacerlo con intención. Y por último, no menos importante y tal vez el más práctico de todos, en momentos de crisis, enfóquense en la respiración por un momento. No necesitan poner un audio. Una recomendación así rápida es pongan un temporizador de 2 o 3 minutos en su celular, traten de estar en un lugar que haya alguito de silencio y lleven su atención a ese punto del cuerpo, sea la nariz, sea la garganta, sea el estómago, sea el pecho. Lleven su atención a ese lugar donde se hace evidente la respiración y sigan cada inhalación y cada exhalación. No se trata de calmarse, se trata de observar la respiración. Y aquí les doy el dato y es casi siempre eso le va a ayudar a uno a calmarse. Ni siquiera tratan de respirar más profundo. Yo les aseguro que el cuerpo tiene la capacidad de regular la frecuencia o la intensidad de la respiración. Lo más importante es que ustedes se permitan observar. Recomendaciones finales. No se juzguen a ustedes mismos si se sienten incómodos, si se distraen mucho. Por ahí dicen los monjes que meditan toda la vida. No es una buena meditación en la que no me distraje. Es una buena meditación en la que me fui 100 veces, pero 100 veces volví. Entonces no se trata de no distraerse. Esto no se trata de tener la mente en blanco, simplemente de tener la intención y volver cada vez que me haya ido. Cultiven la mente de principiantes. ¿Esto qué quiere decir? Cada baño es único, cada sancocho es único, cada huevo tibio es único. Dense la oportunidad de vivir cada momento con novedad y con curiosidad. Practiquen. Si no se hace práctica, esto no se puede instaurar. Y miren que lo que nosotros queremos es pasar esa aceptación y es estar en el presente, no solo al momento que me estoy tomando mi taza de café mindful, sino a esta situación en general. Y para eso, pues yo no puedo vivir siempre en el presente, yo tampoco les estoy diciendo que dejen de planear y que dejen de hacer cosas que tienen que ver con pensar en el futuro y en el pasado, pero sí aprender a ser como más efectivo en este es un momento de planear, necesito pensar sobre el futuro versus este es un momento en que lo que necesito es estar aquí arronchado en mi cama y verme este capítulo de esta serie y estar aquí, no ver más redes sociales, no ver más noticias que me preocupan, estar aquí en el momento presente. Intenten diferentes formas de hacerlo, la verdad es que lo que es sensorial ayuda mucho al principio y traten quienes quieran hacerlo y la verdad es que estos tiempos de cuarentena, por ahí vi un comentario y para mí también ha sido así, no ha sido un tiempo de estar desocupado, no ha sido un tiempo de, no, me he visto 5 series en Netflix, me he leído 3 libros, no, cero, ha sido un tiempo de trabajo duro en todo sentido, entonces es súper importante que ustedes ahorita lo primero que hagan cuando cuelguen aquí este evento es pensar cuándo voy a hacer una práctica. Puede ser ahorita apenas se acuesten antes de dormir, puede ser mañana cuando se bañen, puede ser comiendo ahorita, puede ser que llamen a algún familiar o alguna persona cercana con la que creen que les ayudaría y que sería chévere hablar y hacerlo de verdad mindful, desconectarse de todo lo otro y entregarse a ese momento. Es la entrega al momento lo que hace que las cosas se hacen con conciencia plena. Creo que eso para mí es todo. Esta es la frase de cierre y es una metáfora que se usa en meditación y es, si se añade una cucharada de sal a una taza de agua, será muy difícil de beber porque nos va a saber bien feito. Pero si esa misma cucharada de sal se añade a un estanque claro, podemos beber de ella sin dificultad, aunque la sal y la misma cucharada va a estar presente. Y el estanque claro es la mente cuando no está llena de cosas y cuando me estoy dando cuenta realmente de dónde está. Y por eso esa imagen de ahí abajo, el ser humano versus nuestras mascotas o los perritos y a veces los niños también. El estanque claro es estar en el momento presente y así va a ser más fácil digerir esa cucharadita de sal que nos tenemos que tomar en este momento. De verdad, muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Por ahí sé que hay personas que ya me conocían y otras que hoy me están conociendo. Muchas gracias por haberse dado este espacio, sobre todo a ustedes mismos. Por aquí quiero pues como empezar a ver algunas de las preguntas.
Me preguntan que si el concepto de resiliencia tiene que ver con la aceptación radical. Claro, la resiliencia es la capacidad de superar de manera efectiva las adversidades y de crecer después de ello. Y por supuesto que si yo no acepto, no puedo entender cómo necesito avanzar de una situación. La aceptación es un prerequisito para cambiar. No hay forma de cambiar estando en negación. No sé qué otras preguntas tengan, las pueden compartir, no estoy viendo muy bien las preguntas, no sé si alguien del equipo organizador me quiere de pronto leer algunas que haya. Bueno, por aquí preguntan cómo salir de la procrastinación. Básicamente decidiendo. Yo creo que la mayoría de veces la procrastinación tiene que ver con cierto nivel de malestar que nos genera la tarea que no queremos hacer, y si aceptas que esa tarea no es la que más te gusta hacer de todas, pero es la que toca hacer y planeas en qué momento lo vas a hacer y pasas a la decisión rápidamente sin quedarte dando vueltas, puede ser una forma, pues es una respuesta realmente muy básica, pero es como aceptar, planear y decidir. La idea es que esta sesión quede grabada, incluso para aquellas personas que quieran volver a hacer la práctica, que aunque fue muy cortica, pues creo que puede ser un audio que les ayude. Me preguntan si esta práctica se utiliza o puede ser utilizada en terapia. Totalmente, yo soy psicóloga clínica y no es útil para todo. Eso también lo quiero decir, y probablemente no se hubieran imaginado esa respuesta porque hablo del mindfulness como si fuera lo único en mi vida, y por supuesto yo también em, trabajo con otras formas de ayudar a las personas, pero el mindfulness es muy útil porque, como les decía, la base del proceso de regulación emocional implica reconocer y aceptar nuestras emociones tal cual son, porque sentirse ansioso no está mal. Sentirse ansioso es importante. Yo les comentaba ahorita durante el ejercicio que yo estaba un poquito ansiosa. Pues claro que lo estoy. Tengo no sé cuántas personas, pero había 1.600 personas inscritas al evento, y eso requería de dar lo mejor de mí, y dar lo mejor de mí necesita que mi corazón lata más rápido, que lleve más oxígeno a mi cerebro, que pueda pensar un poquito más rápido, que esté más activo. Imagínense yo aquí hablándoles así, con sueño. Entonces, por eso les digo que sí es fundamental entender el papel que tienen nuestras emociones, y en esa línea sí podemos usar el mindfulness a nivel terapéutico. María, qué pena, nos hacen una pregunta, María, que nos envían por el chat interno, y es la siguiente. ¿Qué tipo de ejercicio se puede realizar cuando no se puede olvidar o decantar fácilmente un evento negativo? Bueno, esa pregunta es muy grande porque además un evento negativo pueden ser muchas cosas, y el impacto que generan las personas es muy grande. Vamos desde el tener un recuerdo difícil hasta un trastorno de estrés postraumático, y en ese rango de posibilidades son diferentes las necesidades también. Pero creo que si partimos de lo básico, que es no poderme desenganchar del recuerdo y estarlo rumiando y dándole vueltas en mi cabeza, y lo que necesito es un momento de estar alejado de él, pues cualquier práctica de anclarme al momento presente podría ser útil, pero pilas, que no se vuelva evitación, y si requiere ayuda para sobrellevar la situación, también que busque de ella. También nos preguntan, hace 5 meses tomé la decisión de independizarme, pero elegí en independizarme a raíz de una crisis que me ha afectado y pienso mucho en el pasado. ¿El mindfulness me puede servir? ¿Qué puedo hacer? Sí, pues es básicamente lo que acabo de decir, y es estar más en el presente. Si ya decidiste independizarte y ahorita en la cuarentena, que seguramente pues estás más de frente con la realidad de que estás sola o solo, no sé si es una mujer o un hombre, pues definitivamente es construir ese espacio desde el presente y desde soltar también esa decisión que tomaste, si además es una decisión que no tiene vuelta atrás. Y bueno, en otros momentos uno también usa el presente para revisar sus decisiones y ver si necesita hacer cambios de nuevo, y eso también es válido. Tenemos la siguiente pregunta, María. ¿Cuál sería la estrategia más adecuada desde la filosofía del mindfulness que podría aplicarse a comunidades especiales como las fuerzas militares?
quienes en momentos de crisis como la que vivimos tienen que redoblar su capacidad de trabajo. Yo creo que eso no solo es para las fuerzas militares, sino también para los trabajadores del área de la salud. Pienso también como en las personas que nos dan soporte en tecnología. Pienso como en muchos grupos que obviamente tienen una responsabilidad y una carga diferente, pero que creo que hay muchos sectores de la población para los cuales el trabajo en este momento se ha redoblado y ha adquirido también una responsabilidad muy grande. Y yo creo que el mindfulness ayuda en estos momentos o sobre todo yo lo llevaría a que puedan salir del trabajo en los momentos en los que lo pueden hacer. Y algunos me dirían, no, pero pues uno cómo sale del trabajo si tiene que estar de guardia. Sí, pero seguramente la guardia tiene un fin, un momento en el que uno se mete a bañar, un momento en el que uno habla con su ser querido. Realmente dedicarse a esos espacios de manera consciente, yo creo que pueden ser una gran ayuda y además una necesidad gigante es, sea cual sea la situación de cada uno de ustedes, por favor, dedíquense tiempo a actividades placenteras y entréguense a ellas. También está bien no hacer nada a veces, nada en el sentido de algo como productivo o algo que tengo que hacer, sino algo que me estoy regalando a mí en estos momentos es súper importante. Gracias, María. Y por último, nos preguntan, ¿cómo practicar el mindfulness con los niños? ¿Tiene beneficios para ellos? Vean, pues yo les tenía aquí una botellita de la calma. Desafortunadamente, pues la cámara sé que es chiquita y no la pueden ver mucho, pero pueden buscar en YouTube y en muchos lugares cómo hacer botellitas de la calma. Y es que para los niños es muy útil la ayuda visual o lo sensorial. Entonces también lo pueden trabajar con una pluma, con diferentes texturas. Y esta botellita básicamente lo que tiene adentro es escarcha y figuritas y cuando uno la revuelve, pues esto se empieza a mover y empezamos a ver que va degradando como el brillo de la escarcha y demás. Con ayudas como esta o como les decía de diferentes sensaciones podemos trabajar. Ha mostrado resultados muy positivos la evidencia científica de la aplicación de ejercicios con niños y de verdad les recomiendo mucho a quienes ahorita estén pasando un momento difícil porque tienen un niño en etapa escolar, un niño de 5 o 6 años o los que están preadolescentes de 9 10 o si tienen adolescentes, busquen ejercicios y traten de hacerlos porque son realmente muy útiles y les pueden ayudar también a conectar mejor con sus hijos y a tener una relación y una dinámica ahorita tan importante que es la dinámica dentro del hogar más favorable. Entonces, por supuesto que se pueden usar y no solo se pueden usar, son muy útiles. Aprovecho para despedirme, de verdad, muchas gracias a todos. Quedan con José. Bueno, muchas gracias, María Alexis, por tu intervención. Queremos agradecerles a todos por su participación en esta actividad. En el enlace que les enviamos podrán volver a vivir esta actividad y además podrán conocer otras actividades como esta que estaremos ofreciendo. Muchas gracias a todos por su participación. Los invitamos a conocer nuestras webinars gratuitas de Derecho Laboral en tiempos del coronavirus, el viernes a las 5 de la tarde y el próximo martes también vamos a tener a las 6:30 de la tarde astrofotografía de cielo profundo. Los invitamos también a conocer nuestra página web, que allí van a poder encontrar todas las webinars gratuitas que tenemos. Y asimismo en el chat les colocamos el link para que diligencien la evaluación. Es muy importante para nosotros sus comentarios. Muchas gracias por asistir.